Estimados oyentes, muy buenos días. Bienvenidos al programa Respuestas Vitales. Este programa es de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador y del proyecto Monte de los Olivos. Esta mañana hablamos con el evangelista Eduardo Mendoza y el pastor Peter Fries de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador, que se encuentra en la calle Bolívar y la 10ª en el centro de Quevedo. Respuestas Vitales es un programa en que tratamos preguntas esenciales de la vida. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Qué es el propósito de la vida? Respuestas Vitales. Cada sábado a las 9:30 a.m. en el Radio Rey. La música en este programa viene del grupo de música de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador. Muy bienvenidos a Respuestas Vitales. Bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy agradecido con Dios por su amor, por su misericordia y por una vez más permitirnos compartir con ustedes preguntas acerca de la palabra de Dios, de lo que sucede hoy en día en el mundo entero. Estamos aquí con el pastor Peter y con su servidor para tratar de resolver unas preguntas que invaden nuestra mente. Algo que estamos viendo hoy en día, pastor, acerca de lo que está ocurriendo tanto en este país como en muchos países, tanto desastres como terremotos, inundaciones, huracanes, que está afectando la vida de muchos seres humanos. ¿Qué nos puede decir la palabra de Dios acerca de lo que estamos viviendo hoy en día? Sí, gracias, hermano. Bueno, primero para resumir un poco lo que podemos ver en las noticias. No solo hoy en día, sino en los años que ya nos han pasado. Podemos ver, por ejemplo, la pandemia. Sí. Ahora podemos ver, por ejemplo, la guerra en Ucrania, pero también la guerra en Siria y muchas otras cosas que están pasando en el mundo. En este momento también las dificultades que hay en África. El hambre que hay, pero también por ejemplo, en estos días los terremotos que escuchamos en algunas partes y las inundaciones también en varios países. Y si estamos viendo todo eso en las noticias, también podemos pensar tal vez qué está pasando en el mundo, ¿no? Exacto. Pero si nosotros tenemos un poco de conocimiento de la palabra de Dios, sabemos que todo es ya predicho. Todo ya está escrito en la palabra, ¿sí? Y, por ejemplo, una parte de la palabra que habla muy claramente de esto se encuentra en Mateo 24 y especialmente, por ejemplo, en este caso, en el versículo 6 y 7, donde habla claramente sobre lo que está pasando o lo que va a pasar en los últimos tiempos, en que vivimos nosotros claramente, ¿sí? Exacto. Y por ejemplo, en el versículo 6 y 7 leemos: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Entonces, leyendo la Biblia sabemos que eso es parte de los últimos tiempos. ¿Sí? Todas esas cosas que están pasando en el mundo. ¿Sí? Porque todas esas cosas encontramos. Guerras. Bueno, eso es muy claro, lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania, pero también en Siria todavía y en otros lugares también. Rumores de guerras, porque sabemos que con Ucrania también muchos otros países están involucrados en eso. Y después se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Bueno, sabemos lo que está pasando con el COVID, que todavía está entre nosotros, y también viruela del mono, que también está pasando en todo el mundo, pero hay otras enfermedades también.
hambres, lo que está pasando mucho en África, pero también, por ejemplo, la situación con Venezuela. Todavía está pasando esas cosas. Y después terremotos en diferentes lugares, lo que podemos ver hoy en día. Sí. Y entonces, justo ayer leí una parte que estaba diciendo, la Biblia es más actual que el periódico de mañana. Amén. ¿Sí? Y eso es cierto, eso podemos leer en esta parte. Sí. Sí. ¿Y por qué todas esas cosas están pasando? También es una pregunta importante, ¿no? ¿Qué es el propósito que Dios tiene con estas cosas? ¿Y tiene alguna idea de eso? Muchas personas, quizás a través de la ciencia, algo que Dios en su maravilloso amor y misericordia ha otorgado a esas personas para que investiguen y conozcan más. Muchos de ellos mencionan acerca de las placas tectónicas, acerca de las tierras, por el cual surge lo que es los terremotos. Pero no se puede llegar a una veracidad completa, simplemente algo superficial, y aunque ellos tratan de analizar, no pueden llegar a la conclusión de lo que dice la palabra de Dios, que es necesario que se cumpla todo esto, que ya está establecido, está escrito, y que no es como dice el pensamiento humano, sino como lo dice Dios en su palabra. Y otra de las cosas que la mayoría de las personas piensan que, y más que todo viven con una tranquilidad, pastor, de que esto ya ha venido pasando, ya lo que estamos viviendo, ya todo el tiempo de nuestra vida se ha estado viviendo terremotos, que hambres, que pestes, siempre ha habido, la conformidad de las personas. Pero ¿acaso esto será por el tiempo determinado que llevamos en esta tierra, o de los años de vida que estamos llevando, que se viene dando repetitivamente? Sí. Bueno, el ser humano siempre está buscando razones para negar la palabra, ¿no? Exacto. Especialmente los científicos y todo eso que aceptaron ya hace muchos años teorías en contra de la Biblia, la evolución y todo esto, ¿no? Que dice, bueno, la Biblia no es más que un libro lleno de cuentos de hadas que no tiene ningún valor para el ser humano. Exacto. Pero nosotros sabemos que lo opuesto es verdad, como he dicho. La Biblia habla de las cosas que están pasando hoy en día. Y lo que cada persona, creyente o no, tiene que reconocer es que la situación está peor. Exacto. Hay más terremotos que antes, hay más guerras que antes, más problemas, y más grandes también las guerras, con más problemas. Todo está yendo en aumento, se puede decir. Sí. Está subiendo toda la maldad y todos los problemas que hay en el mundo. Y eso es lo que reconoce cada persona. Exacto. Eso es notorio. Eso es notorio porque la guerra, todo lo que dice la palabra de Dios, se está volviendo cada vez más grande el problema. Sí. Entonces, hay algo que nosotros debemos de hacer, pastor, o tenemos que hacer. ¿Qué es? Bueno, a través de todas esas señales, es como que Dios nos está advirtiendo, pero gritando a cada uno de nosotros. Amén. Y lo que Dios nos está diciendo es, vengan a mí, ¿sí? Arrepiéntese, deja su maldad y encuentra la vida verdadera en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que Dios está tratando de decirnos a través de las guerras, a través de los terremotos, a través de todos los pestes, todas las cosas que están pasando. El propósito de Dios es que nosotros lo vamos a buscar. Amén. ¿Sí? Y también el propósito de Dios con todo esto es para decirnos claramente que el fin está llegando. Ya está llegando todo su tiempo. Sí, sí. Exacto. Y hay quienes, pastor, que viven de una manera tan tranquila.
A veces hemos llegado a pensar de que lo que sucede en otro país es allá, es problema de ellos. Y como acá no pasa nada, vivimos tranquilos, como que no pasará nada, pero no nos damos cuenta que de alguna otra forma Dios nos está hablando. Claro. Dios está hablando para que el ser humano le preste atención a Dios. Por encima de nuestros pensamientos y podamos entender de que hay un ser sobrenatural en el cual nosotros dependemos de Él. Sí. Y que Él está hablando, anunciando de que ya todo está aconteciendo. Sí. Que todo ya va a llegar a su fin. Sí, sí. Y en medio de esto, si nosotros pertenecemos a Cristo, si nosotros pertenecemos a Dios, es necesario también de saber lo que dice el versículo 6 de esta parte de Mateo 24. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, ¿sí? Y entonces para los cristianos, en medio de todo lo que está pasando, en medio de las guerras, de los terremotos, no hay razón para temer. Exacto. Porque sabemos que todo está en las manos de nuestro Padre. Amén. Y que las cosas son necesarias para suceder. Sí. Pero para las personas que no tienen a Dios en su vida, para las personas que no son cristianos, no son seguidores de Cristo, van a causar pánico en ellos, no van a estar tranquilos, van a estar turbados, porque no tienen a Dios en su corazón, no tienen una esperanza. Claro, sí. Y la preocupación está puesta en todo lo que está ocurriendo, más no en Dios. Sí. Y a cada uno que tiene ese temor y que está con esta preocupación, quiero decir que para ellos también es posible encontrar esta paz. Amén. En estos tormentos de la vida que están pasando. Porque esta maldad, esos problemas que están pasando en el mundo, son también una invitación para entregar nuestra vida a Cristo. Y entregar nuestra vida a Cristo es posible para cada persona. No solo para personas que ya tienen una vida más o menos arreglada y ordenada, sino para el pecador más grande en el mundo también es posible. Amén. Inclinar nuestras rodillas y rogar a Dios para entrar en nuestro corazón. Por eso es importante, pastor, de que nos demos cuenta de cómo está nuestra relación con Dios. Claro. Es importante reconocer realmente el estado en que estamos viviendo con Dios o estamos viviendo sin Dios. Y que si no hay Dios en nuestras vidas, es necesario ponernos a cuenta y buscar de Dios. Sí. Por eso dice la palabra de Dios, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque llegará el momento, pastor, que ya sea tarde. Ya puede ser tarde, nos toque partir porque ya Dios ha establecido que tenemos que partir de este mundo. Y si partimos sin Cristo, estamos bien. Imaginen, entonces es necesario ponernos a cuentas con Dios, Sí. Analizar nuestra vida y prepararnos para cuando el Señor venga nos encuentre haciendo su voluntad. Sí, así es. Y la oportunidad es para todos, como usted lo dijo, es para todos. Sí. No simplemente porque somos cristianos ya listos, no, es para todos. La invitación que Dios hace es para todo el mundo. Sí. Para todo aquel que en Él crea. Ajá. No se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, muy importante para saber. Y también que lo que estamos pasando en este momento en el mundo, dice Mateo 24, en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Y entonces, viendo el mundo, no tenemos mucha esperanza. Exacto. Viendo todo, y eso sabemos. Después, por ejemplo, después la Primera Guerra Mundial, la gente y todos los líderes de los pueblos estaban diciendo, ya no más estos tipos de guerras, ya no más tantos muertos por una guerra, ¿sí? Pero ¿qué pasó unos 20 años después? La Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la gente estaba diciendo lo mismo. Exacto. Pero mira cómo está ahora el tiempo en que estamos viviendo nosotros. Y entonces las cosas no van a mejorar
las cosas van a ser peores y todo esto será principio de dolores, dice. Por ejemplo, hay una organización a nivel mundial que se llama Puertas Abiertas, que es una organización que siempre está investigando los cristianos, los creyentes que sufren persecución. Por ejemplo, hay países en que es prohibido tener una Biblia, Exacto. en que es prohibido hablar del Señor, y si la gente lo hace, tiene que pagar con su vida. Sí. Y sabemos de esta organización que cada año está creciendo, aumentando el número de los cristianos que viven en persecución, que están en peligro de perder su vida por confesar su fe o por simplemente creer en Jesucristo. Y eso también dice la palabra, ¿sí? Porque el versículo 9 lo dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Y entonces, estos son cosas que encontramos en las noticias que confirman que la palabra de Dios es realmente la palabra de Dios. Eso no es cualquier libro. Este libro es La palabra de Dios. la palabra de Dios y habla la verdad. Eso podemos ver en las noticias. Amén. Sí, entonces es tan importante que en medio de esas dificultades buscamos a Cristo y lo encontramos antes de ser demasiado tarde. Sí, esa es la invitación que Dios hace, y porque Dios se da cuenta acerca de toda su creación, cómo está obrando, cómo está actuando, y que no hay Dios en el corazón de cada ser humano. Muchos tienen puesto su corazón en lo materialismo, en el dinero, en querer otras cosas, pero no a Dios. Si nos damos cuenta, pastor, el año que hubo el terremoto aquí en Ecuador, vemos que hay muchas personas que doblaron sus rodillas, muchas personas que hasta lloraron, porque era fuerte el terremoto, por no querer morir, por una nueva oportunidad de vida. Pero Dios nos ha dado este maravilloso privilegio de seguir respirando, y aunque no haya todavía un terremoto, somos malagradecidos con Dios. Sí. Aún por el regalo maravilloso de la vida, de no saberlo valorar y realmente reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. No por el momento, sino para siempre. Sí. Sí, porque ya han pasado 6 años desde el terremoto aquí Exacto. en Ecuador y es un momento también para evaluar nuestra vida, ¿no? ¿Cuáles resultados han venido a nuestra vida por ese momento? Pero el problema en general, hermano, es que lo que necesitamos es un cambio de corazón. Amén. Y mucha gente sabe que tiene que cambiar, y a veces lo están tratando de cambiar su vida. Su propia vida, están tratando de cambiar su propia vida, su actitud y todo esto, de tratar de vivir mejor. Y no logran en hacerlo. ¿Por qué? Es porque nuestro corazón tiene que cambiar. Amén. Y el único que lo puede hacer, cambiar nuestra vida y cambiar nuestro corazón, es Dios mismo. Amén. ¿Sí? Y entonces, yo creo que lo más importante es que primero tenemos que reconocer esto. Exacto. Que nosotros somos débiles, que no somos capaces de cambiar a nosotros mismos, que necesitamos a Dios en nuestra vida para que Él nos cambie. Porque los malos tiempos, hermano, también lo podemos percibir en nuestra ciudad y en nuestro país, claramente, ¿no? Por toda la maldad que está pasando, que también encontramos en esta parte de la palabra de Dios, porque en el versículo 12 lo dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Exacto. ¿Sí? Y podemos ver eso, que en la delincuencia pasan cosas en que la compasión parece que no existe. Exacto. ¿Sí? Con una actitud en que podemos ver claramente que no hay amor. Exactamente. Y quizás también podemos ver, pastor, que a veces debido a la maldad, más que todo debido a la maldad, cómo se ha multiplicado,
ya no hay el amor como usted lo acaba de decir. Pero también más allá, en los mismos creyentes muchas veces no hay ese amor de buscar más de Dios. Claro. Vemos que la maldad ha multiplicado, pero ya tenemos miedo. Ya tenemos miedo de reunirnos, miedo de leer la Biblia, miedo de orar. Miedo de compartir el Evangelio con los demás. Ya vivimos en zozobra, dudando, ¿sí? Cuidando, puesto nuestras espaldas en la pared para que nadie nos haga nada. Sí. Y ya el amor que le teníamos a Dios va decayendo. Va decayendo. Entonces ya nos enfocamos más en el miedo, que no nos hagan algo, a que pongamos nuestra confianza en Dios. Saber que de Él dependemos y que nuestra vida está en sus manos. Sí, sí, muy importante. Muy importante. Y como dice el versículo 13, perseverar. Porque la promesa es segura, ¿no? Lo que dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Exactamente. ¿Sí? La vida con Dios, la vida con Cristo, la palabra nunca nos promete que es una vida tranquila, en que no pasa nada. La Biblia nos cuenta que la vida con Cristo es una lucha, es una guerra espiritual. ¿Sí? Es como una competencia. Y Cristo cada vez, y el apóstol Pablo y otras partes de la palabra también lo dice, que tenemos que perseverar. Amén. Perseverar. Y entonces no podemos aceptar el miedo en nuestra vida. Exacto. No podemos aceptar esas debilidades que tan fácilmente aceptamos, sino tenemos que ir cada vez más a Cristo para pedir este ánimo, la fuerza para poder perseverar. Amén. Sí. Y eso que alguien dijo, esta frase, pastor, estas palabras, no es cómo iniciamos. Porque podemos iniciar de lo más hermoso, Sí. podemos iniciar con todo el deseo, sino es cómo terminamos. Claro. ¿Cómo terminamos? Sí. Entonces, por eso dice la Escritura, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sí. Necesitamos tener perseverancia, pero hasta el fin de nuestros días, perseverar en la fe, en Cristo Jesús, tener esa confianza absoluta en el Señor, de que sabemos que Él es nuestro amo y nuestro dueño. Sí. En la Biblia tenemos también algunos ejemplos que son como advertencias para Exacto. nosotros, ¿no? Por ejemplo, el rey Saúl, que empezó muy bien. Muy bien, exacto. Pero después de un tiempo dejó los caminos de Dios. ¿Sí? Y también, por ejemplo, la vida de Salomón. También lo puede ver. Libros en la Biblia que son escritos por él, bien hermosos, pero el fin de su vida no era bien. Exacto. No podemos decir que todos los creyentes somos aquellos los que vamos a llegar hasta el final. Solo ya Dios lo sabe. Y depende de nosotros si perseveramos ahí en la fe. Sí, bueno, la perseverancia nos da Dios. ¿Sí? Porque la obra que Él empieza también lo termina. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que saber eso. Tenemos que saber que no depende de nuestra propia fuerza, sino que estamos dependientes en todo de Él. Que Él nos da todo lo que necesitamos para poder perseverar. ¿Sí? Amén. Y entonces significa que tenemos que vivir en comunión con Él, pidiendo día a día la fuerza para poder seguir adelante. Amén. Bueno, agradecidos con Dios por este maravilloso tiempo, queridos amigos oyentes. Gracias a Dios porque a través de estas señales podemos ver claramente de cómo Dios está llamando nuestra atención, llamando la atención al ser humano para que se vuelva a Dios, para que reconozca que Dios es sobre todas las cosas y que Él es el único que puede transformar el corazón, la mente del ser humano. No es ninguna otra persona, sino solamente Dios. Necesitamos a Dios en nuestras vidas para que este volumen de maldad
o de pecado se reduzca, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero mientras tanto, sin Dios y haciendo lo que nosotros queremos hacer, lo malo, pues lastimosamente Dios es santo y Dios aborrece el pecado. Estamos en manos de Dios, que Dios Todopoderoso nos guarde, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y si hay en tu corazón el deseo de conocer a Dios, pues te invito a que te reconozcas en ti lo malo que hay en ti, la necesidad de Dios en tu vida, que te arrepientas de todo mal y le pidas perdón a Dios por todos nuestros pecados. Que Dios sea transformando nuestra mente y nuestro corazón y nos guíe a hacer su voluntad, no la nuestra. Gracias al pastor Peter por este maravilloso tiempo. Que Dios Todopoderoso nos bendiga. Bendiciones. Amén. Respuestas Vitales, cada sábado a las 9:30 en el Radio Rey, con el evangelista Eduardo Mendoza y el pastor Peter Fries de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador, calle Bolívar y la 10ª en el centro de Quevedo. Muchas gracias por habernos escuchado esta mañana. ¿Tiene alguna sugerencia o pregunta acerca de este programa? ¿Quisiera que tratamos algún tema específico? Contáctenos por teléfono 0989-435186. Repito, 0989-435186. Visite también nuestra página de Facebook, canal de YouTube o búscanos en el Spotify, Respuestas Vitales. ¿Tienes algún problema personal en que necesitas un consejo bíblico? Contáctanos también o visita la oficina de Consejería Cristiana en el proyecto Monte de los Olivos, de lunes a jueves, de 2:30 a 5 p.m. Vía Buena Fe por la entrada de la Ciudad del Norte. También te invitamos a visitar los cultos en la Iglesia Evangélica El Divino Salvador, cada domingo a las 10:30
y los martes a las 7 p.m. Siempre serás bienvenido.